Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Señora Adriana Esperanza Bermeo Súa, en el Pedregal. Buenos días, mi nombre es Adriana Esperanza Bermeo Súa, identificada con cédula de ciudadanía 1030 646 980, detenida en la cárcel Pedregal en Medellín. Señor Simón Santiago Molina Bamón. Días. Qué pena, es que hay fallas con el internet y se me desconectó un rato. Señor Simón Santiago, se presenta, por favor, solamente su nombre. Listo. Mi nombre es Simón Santiago Molina Bamón. ¿Tengo que decir la cédula y demás? No, señor, hoy no. Listo, vale, señoría, gracias. Bueno, usted se encuentra en domiciliaria y me indica que presenta fallas técnicas. ¿Es así? Sí, señora, yo estoy en domiciliaria en el departamento del Huila y sí, estoy presentando fallas técnicas. Pues espero no tener más. Usted está representado el día de hoy y ha estado siempre representado por la doctora Gloria Amparo Silva Tobar. Así es, señora. Santiago Molina Bamón, en caso de que llegase a presentar una falla técnica, se autoriza para que continúe con el trámite de la audiencia, obviamente con la presencia de su abogada Gloria Amparo Silva Tobar. Tiene el uso de la palabra. Claro que sí, señoría. Sí, acepto a que sea representado por Gloria en caso tal de que se me desconecte. Sí autoriza, no es que acepte, yo no le Sí, señora, sí autorizo. Sí autoriza, perfecto. Continuamos con la presentación. El señor Steven Guevara desde la cárcel Modelo. Muy buenos días para todos los presentes. Me llamo Steven Guevara Vega, desde acá de la Modelo. El señor Santiago Márquez Charris desde Girón, Santander.
Buenos días, su señoría. Santiago Márquez Charres, me encuentro presente en la actual diligencia. Mis datos de reposan en el historial. Me encuentro recluido en el CEPAM Silva. El señor Uriel David Orozco en domiciliaria. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Uriel David Orozco Moreno y me encuentro en domiciliaria. La dirección, ¿la tengo que dar? No, señor, ya tenemos los datos y le voy a dar agilidad al trámite. Le pregunto, señor Uriel David Orozco, en caso de que usted presentase fallas técnicas, ¿autoriza que se continúe la audiencia con el doctor Raimundo Rafael Vázquez? Si usted se llegase a desconectar. Sí, señoría, yo autorizo. Bueno. Sí, señoría, autoriza. El señor Felipe Camacho Chávez, que se encuentra en la cárcel Modelo. Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Camacho Chávez y me encuentro recluido en la cárcel La Modelo. Y el señor Daniel Fernando Ruiz Vargas, desde La Modelo. Señora, buenos días a los presentes. Daniel Fernando Ruiz Vargas, recluido en la cárcel de La Modelo, Bogotá. Verificar la asistencia de las partes, declaro formalmente instalada esta audiencia preparatoria. Iniciada formalmente, corro traslado en primer lugar a la señora defensora, doctora Karina Jiménez, en representación de Karen Zulay Villa Herrera, para que me indique si el descubrimiento efectuado por Fiscalía fue completo. Buen día, muchas gracias por el uso de la palabra. En consonancia con la cadena de correos que se ha enviado a su despacho dejando constancia de las observaciones que se ha presentado frente al descubrimiento, debo señalar que frente a las observaciones que se hicieron en su momento y frente a lo que la Fiscalía descubrió, sí fue completo. Sin embargo, debo dejar el día de hoy una constancia. Y es que hace un par de semanas, el día, ya le indico, permítame un segundo, el día 2 de septiembre de este mes, del año 2022, se recibió en el correo del investigador de la defensa, el señor Carlos Ávila, un correo por parte del asistente del despacho fiscal, el doctor Sergio, donde indicaba que corría traslado de la adición al descubrimiento y corría traslado de esa adición al descubrimiento en una carpeta y también le entregó al investigador un acta para que él realizara observaciones. ¿Qué quiere decir eso, señoría? Que hasta el día 2 de septiembre se corrió traslado a esta defensa de la adición al descubrimiento. Es una carpeta contenida más o menos en 500 folios. Entonces, esta defensa en su momento hizo observaciones de lo que se había descubierto, observaciones que fueron resueltas. Sin embargo, a inicio de este mes se hizo un nuevo descubrimiento. Bueno, pero ya lo tiene completo. Perfecto. Así es, señoría. Continuamos con el doctor Germán Orlando Fajardo en representación de Adriana Esperanza Bermeo. Su señoría, completo el descubrimiento y de igual forma se recibió la adición el 2 de septiembre y una completitud en este mes de septiembre por parte de la Fiscalía. Gracias. Gracias. La doctora Gloria Amparo Silva en representación de Simón Santiago Molina. Buenos días, señora juez. Quiero manifestar pues que en efecto se han venido surtiendo o solventando varias observaciones que se han realizado, que no obstante hay unas precisiones que sí requiere la defensa en relación con varias de la información que está contenida en la tera. Y no sé si le hago la pregunta nuevamente. ¿El descubrimiento fue completo? Pues doctora, es que justamente a eso voy, eso es lo que estoy tratando de explicar. En relación con las observaciones de la tera, y lo que digo es porque en la enunciación que se efectúa dentro del escrito de acusación se hacen planteamientos, por ejemplo, en relación con números de archivos que no se corresponden a los que hemos recibido nosotros. ¿Sí? Entonces, esas observaciones las hemos venido, digamos, entregando en escritos que hemos enviado con copia a su despacho y que hasta el día de hoy, a pesar de que se han venido con reuniones diversas entre la persona designada por la defensa y la señora fiscal, pues no se han surtido. Entonces, esas claridades sí para nosotros es importante tenerlas pues porque o es un número de archivos los que contiene
latera en determinadas carpetas o es el que nosotros recibimos, y eso no lo hemos tenido todavía en claridad. Entonces, esa es la situación que nos convoca ahorita en este momento, y hay unas, bueno, eso es básicamente, doctora. Bueno, pero no me dejan claro, el descubrimiento fue completo, simplemente que no hay claridad frente a unos documentos, pero eso ya es un trámite interno entre defensa y fiscalía. Le pregunto por tercera vez si el descubrimiento fue completo, independientemente de que usted indica que no haya claridad. El descubrimiento fue completo con las observaciones que nosotros realizamos. Es decir, hay archivos que dice la Fiscalía que son más, que nosotros recibimos menos. O sea, lo que nosotros dijimos, eso fue lo que recibimos. Claro que sí, el descubrimiento fue completo, no obstante, si hay observaciones o aclaraciones, el trámite es internamente, no en audiencia, ¿sí? Han tenido pues varios meses o este mes de septiembre para reunirse con la Fiscalía, pues en su momento se tomará la decisión. Continúo con la doctora Andrea del Pilar Botache en representación de Steven Guevara y de Santiago Márquez Chávez. Muchas gracias, señora juez. Bueno, si bien es cierto, la Fiscalía ha venido haciendo algunas aclaraciones, ha enviado algunos correos, en este momento se presente que el descubrimiento o la adición del descubrimiento que se realizó el 2 de septiembre no me fue compartida y yo no cuento al momento con ese descubrimiento, lo cual pues me llama la atención porque con respecto a las soluciones de ciertas observaciones, no solo presentadas por mi parte, sino por los demás colegas de la defensa, sí se me ha corrido traslado. Entonces, para mí no está el descubrimiento completo porque falta el tema, la adición del 2 de septiembre. ¿Usted fue a reclamarlo a la Fiscalía o esperó solamente claridad? ¿Usted esperó? Hasta este momento tengo conocimiento. Perdón, ¿usted acudió a la Fiscalía para la entrega? No he acudido a la Fiscalía, he enviado pues los correos con las observaciones, no tenía conocimiento de ese descubrimiento, por eso dejo por sentado la doctora Ronnie, que nos ha estado contestando en el transcurso de la semana pasada y de esta me ha copiado en los demás correos, pero con respecto al correo que dicen con la adición que envió el doctor Sergio Ardila, no tenía conocimiento. Pero de la revisión que usted hizo del descubrimiento con el listado del escrito de acusación, ¿usted observó un faltante? Señoría, ya se ha venido contestando esas observaciones. No, se lo estoy preguntando el día de hoy, formalmente. Sí, señora, con respecto al traslado anterior, ya está completo y ya me habían respondido las observaciones. Faltaría solamente la adición del 2 de septiembre. Por eso, nuevamente le hago la pregunta. Yo necesito tener claridad frente al listado que obra en el escrito de acusación y lo entregado por la Fiscalía. ¿Usted verificó un faltante que le hiciera acudir frente a ese listado a la Fiscalía? ¿O para usted el listado que lo descubierto está completo? Su señoría, pues el listado con las observaciones que yo presenté está completo. Doctor Raimundo Rafael Vázquez, en representación del señor Uriel David Orozco Moreno. Gracias, su señoría. Su señoría, esta defensa de los elementos que había recibido cuando se asumió la defensa de Uriel, hizo unas observaciones, las cuales fueron de alguna manera contestadas, otras llegaron hasta hace un par de días, frente a esas observaciones que esta defensa había hecho. De igual manera, como lo manifestó la doctora Andrea, hasta hoy tengo conocimiento que hubo un nuevo correo con una adición, pero no lo conoce esta defensa. Bueno, y frente a la misma pregunta que le hice a la profesional anterior, frente al listado que obra en el escrito de acusación, con lo entregado efectivamente por la Fiscalía, ¿le faltó algo, doctor? Yo estuve en reunión con el doctor Sergio y hicimos cruce de información. Había una información pendiente y llegó la semana pasada. Pero con eso pues estarían, digamos, las observaciones que yo hice ya estarían completas frente a esa información que había hasta ese momento.
Doctor, frente al listado del descubrimiento que obra en el escrito de acusación, ¿es completo el descubrimiento? Lo que yo cotejé es eso, señoría. Gracias, doctor. Continúo con la doctora Jennifer Carolina Hernández en representación del señor Felipe Camacho Chávez. Su señoría, para esta defensa aún no está completo el descubrimiento, como quiera que desde el 13, desde el 26 de mayo se están solicitando las grabaciones de las declaraciones de la fuente humana, las cuales no se han trasladado. He tenido varias respuestas que pues dejan un poco sorprendida en el sentido en el que el doctor Daza manifestaba que no existían. En 2 ocasiones la doctora Ronnie manifestó que sí estaban, pero en cadena de custodia. Y en la en el documento donde se me subsanaron algunas de las observaciones, me manifestaron que no existía porque en dichos informes no se había indicado que se hubiera grabado. Asimismo, a la doctora Ronnie se le indicó en qué documentos como transliteraciones y cadenas de custodia se indica que dichas grabaciones sí se realizaron. Para esta defensa es de vital importancia, aunque hay otros elementos que están pendientes, que son observaciones, pero se cuenta con los documentos. Lo que sí requiere esta defensa es la grabación, que se traslade las grabaciones de esas declaraciones, de todas las declaraciones juradas que hizo la fuente humana. Gracias, doctora. Indica usted que extraña las declaraciones de la fuente humana, pero que frente a los demás documentos está completa. No hablo de observaciones, sino de entrega de los demás documentos. Sí es completa, queda pendiente solamente las declaraciones. Con relación al escrito de acusación y el contenido en el escrito de acusación, sí, señora. Frente a lo que están manifestando, que hay un nuevo descubrimiento, lo desconozco por completo. Frente a la enunciación del descubrimiento que obra en el escrito de acusación, ¿sí fue completo? Vuelvo y aclaro, no es completo en el sentido que faltan dichas grabaciones y dentro de esa enunciación hay informes que hablan de las declaraciones. En ese sentido, para mí está incompleto. Respecto de los demás documentos, sí estaría completo, dejándola con respecto al escrito. Gracias, doctora. El doctor Juan Sebastián Rondón en representación del señor Daniel Fernando Ruiz Vargas. Muchas gracias, su señoría. En efecto, y en línea con lo indicado por la abogada que me precedió, su señoría, esta defensa tiene una observación similar y una adicional. Si me permite, su señoría, compartir pantalla para efectos de utilizar el traslado también para hacerle una solicitud respetuosa al despacho con relación a este elemento. Señoría, muchas gracias. Efectivamente, tal y como se manifestaba por parte de la anterior abogada, en el escrito de acusación, en el anexo de elementos materiales probatorios, se hace mención... Ojo, doctor, ampliemos al máximo la pantalla, el documento. Gracias, señoría. Hago la introducción y le muestro el documento para tener un poquito de contexto. Desde el primer momento que se recibió el anexo del escrito del documento de acusación, su señoría, me regala, qué pena, un minuto que tuve acá un imprevisto, qué pena, es que estoy solo, regálame un segundo. Pero estamos en audiencia, doctor, no está autorizado para contestar llamadas. Sí, señoría, disculpe. En ese orden, su señoría, cuando se recibió el anexo del escrito de acusación, se observó un elemento que es trascendental para el presente proceso, que eran las declaraciones de la fuente humana, o lo que la Fiscalía denominó la fuente humana. Eran múltiples declaraciones. Cuando se recibe el descubrimiento ya físico, ya material de esos elementos materiales probatorios,
la defensa logra visualizar un aspecto que es de la mayor relevancia, señoría. Y es que estas declaraciones no constaban por escrito, no se hicieron por escrito, sino que se hicieron a través de la plataforma de Zoom, su señoría. ¿Por qué esto es relevante? Porque de conformidad con la disposición constitucional que regula lo atinente al descubrimiento, la Fiscalía tiene el deber de descubrir absolutamente todos los elementos materiales. Cuando se le solicita a la Fiscalía, por primera vez que entregue copia de los videos que fueron grabados, se realizó para el mes de junio, su señoría, cuando se empiezan las primeras revisiones, junto con las demás. La Fiscalía, a medida que iba pasando el tiempo, iba solucionando todas, pero siempre dejaba sin contestar, siempre dejaba sin resolver de fondo esta solicitud, señor juez. ¿Por qué se hace hincapié en esto? ¿En qué consiste la solicitud? Para efectos de la audiencia preparatoria, es sabido, su señoría, por el despacho, que se puede solicitar la exclusión, su señoría, y el rechazo de elementos materiales probatorios. Concretamente, en lo que tiene que ver con esta fuente humana no formal, esta defensa en audiencia preparatoria hará una solicitud con relación a la licitud de este procedimiento. Esto sumado al hecho de que pues ya se venía notando, de que se venía ocultando esa declaración que se tomó y solo se aportó la transliteración. De ahí la necesidad que necesitáramos nosotros para contar de manera completa con esa declaración. En ese orden, su señoría, quiero ponerle de presente al despacho. Entiendo yo que la doctora Ronnie pues asume el despacho, ella no adelanta la investigación, ni la imputación, ni la acusación. Se le ha hecho esta solicitud a ella por parte del doctor Iván Jiménez, con quien compartimos la defensa, el 11 de agosto del 2022, el 17 de agosto del 2022 y el 25 de agosto del 2022, señoría, y recientemente se le ha hecho la misma el 23 de septiembre del 2022. De manera concreta y para que el despacho tenga claridad, debe decirse que en el escrito de acusación, en el anexo, se hace referencia a su señoría a unas declaraciones juradas del 7 de junio del 2021, del 25 de junio del 2021, del 24 de julio del 2021 y del 23 de mayo del 2021. Al interior de los informes de policía judicial, señoría, existe evidencia clara y objetiva que esas diligencias fueron grabadas, al punto tal, su señoría, que tal y como se le mostrará, simplemente en lo pertinente, déjeme descargo, este es el documento que se le envía a Fiscalía, no se está sorprendiendo con esta información. No sé si ya se ve en pantalla, su señoría. Sí, doctor, y entre más amplio se pueda, mejor para que todos puedan observar. Muchas gracias. En ese entendido, su señoría, en el elemento material probatorio 32 del descubrimiento parte 2, investigador de campo, informe investigador de campo del 16 de mayo del 2022, se indica que se hizo copia espejo de toda la evidencia que posteriormente se entregó en la tera y se observa que hay un ítem en la lista que se denomina C color blanco, declaración jurada a la misma fuente. Además de ello, señoría, tal y como se le mostrará, no simplemente lo atinente a que existe esa grabación, se hace referencia en los diferentes informes de policía judicial, su señoría, que existió la grabación y que se ordenó su transliteración. Así, en el informe del 23 de mayo del 2021, su señoría, puede observarse que el objetivo de la diligencia, como le indicó, solo lo atinente para efectos de no contaminar al despacho, se indica como objeto, como misión, allegar transliteración, declaración juramentada tomada a la fuente humana. ¿Eso qué quiere decir? Que solo se puede transliterar pues algo que está grabado, y eso fue lo que se ordenó, y eso fue únicamente lo que se nos descubrió. Adicionalmente, su señoría, igualmente se manifiesta en la transliteración de la declaración jurada, que fue tomada por vía de Zoom, y se indica: es de anotar que por motivos de bioseguridad, la presente diligencia se realiza de manera virtual por la aplicación Zoom, en compañía de las partes e intervinientes. Igualmente, en la declaración jurada del 7 de junio del año 2021, su señoría, se hace relación a que la diligencia fue tomada por vía de Zoom, su señoría, en presencia de partes intervinientes. Igualmente, en declaración jurada del 25 de junio del 2021, su señoría, se tiene que se rinde informe investigador de campo en el cual se le ordenó al investigador efectuar la transliteración de la declaración jurada tomada por intermedio de la plataforma Zoom, señoría.
Incluso se deja constancia que pues la misma fue grabada por la plataforma Zoom y eso fue lo que permitió la transliteración de la declaración jurada, señoría. En ese orden de ideas, su señoría, y aterrizando en la petición, es claro para esta defensa que existen unos elementos materiales probatorios que la Fiscalía tuvo en su poder o tiene en su poder, su señoría. Estos elementos materiales probatorios son trascendentes para la audiencia preparatoria, pues solo a partir de la fiabilidad de realmente la forma en que se adelantó esa diligencia con la fuente humana se puede efectuar una solicitud de exclusión por parte de la defensa, además de conocer aspectos que no entiende esta defensa por qué la Fiscalía no quiere que las defensas conozcan. En ese orden, señoría, todo es que estamos en la fase de observaciones al descubrimiento. De conformidad con la obligación constitucional que tiene la Fiscalía, debe descubrir absolutamente todo, incluso lo que le sea favorable a la defensa. Y entendiendo que después de superar esta etapa, su señoría, ya esta defensa no puede solicitar por otra vía ante su despacho que se me otorgue digamos que se obligue por intermedio del despacho del juzgado a la Fiscalía a entregarla, le solicito respetuosamente lo siguiente. En primer lugar, su señoría, como usted directora del proceso, se le ordene no a la fiscal del caso, sino como tal a la Fiscalía General de la Nación, y hago alusión a esta claridad, su señoría, porque ha existido una sucesión de fiscales sobre el tema. Y entiendo que la doctora Ronit simplemente dirá lo que nos ha indicado, no, yo lo que tengo es esta carpeta y ahí no está ese sí. Tenemos las declaraciones, tenemos los informes donde indican que sí existió, las declaraciones advertidas en los informes por parte de los guerrilleros que existieron esos videos. Sin esos videos no podemos ejercer en debida forma el derecho de defensa de nuestros representados. Luego le solicito que se ordene a la Fiscalía que nos entregue estos CDs para poder efectuar el contradictorio respectivo sobre estas actividades realizadas por parte de la Fiscalía. Más aún, su señoría, y en esto termino y le aclaro para efectos de la trascendencia, en estas declaraciones se aportaron dos elementos materiales probatorios que van a ser importantes para el desarrollo de este juicio oral. Y si no conocemos el contexto real en el cual se aportaron, queda huérfana la defensa, queda impedida la defensa para desarrollar de manera completa las solicitudes que se realizarán en su momento de exclusión de los elementos por ilícito. En ese entendido, señoría, le ruego amablemente que se proceda a efectuar esta solicitud o esta petición a la Fiscalía para que no lo entregue. Igualmente existe otro elemento que también la defensa, al analizar los elementos materiales probatorios, tuvo conocimiento que la Fiscalía contaba en su poder y no relacionando el escrito de acusación y que se le solicitó, sin embargo a la fecha sobre el mismo pues se ha guardado silencio absoluto. Tenemos entonces, señoría, quien le viene... No hace parte, le escuché, doctor, que no hace parte de la enunciación del descubrimiento. Exactamente, sí, señoría, eso no hace parte de la enunciación del descubrimiento. Sí. La defensa descubrió que existía este elemento a partir del análisis de los elementos materiales probatorios. De manera concreta, su señoría, debe decirse que se hace alusión a que en la evidencia digital número 70, a minuto 12:10 del video 2 que hace parte del mismo, se está adelantando una diligencia de interrogatorio por parte del señor fiscal. En el desarrollo de esa diligencia, el señor fiscal se le ponen de presente la existencia de unos presuntos hechos que atentaban contra la libertad de información sexual de una de las acusadas por parte de miembros de la policía. El fiscal manifestó que se compulsarían las copias respectivas para efectos de iniciar esta investigación. Todo es que esto hace parte del contexto de elementos y a partir de esa compulsa de copias, señoría, y a partir de esa investigación que se abra puede la defensa por vía de búsqueda selectiva en base de datos obtener información adicional, más aún cuando, digamos, ya en preparatoria se determinan algunos aspectos relevantes sobre la defensa que merecen este tipo de tipos penales con relación a la actuación de la fuerza pública. Se le solicitó al señor fiscal que toda vez que le había manifestado que había existido esa actuación, eso se convierte en un elemento material probatorio. Se le solicitó que nos descubriera ese elemento, que nos lo aportara, al igual que la respuesta que se hubiera dado por parte de la dirección de la Fiscalía respectiva con relación a esa compulsa de copia. Sin embargo, sobre este elemento que indica el fiscal que existe, de su misma viva voz, no tenemos, su señoría, el elemento, no se nos ha contestado absolutamente nada. Luego le solicito, su señoría, que usted como garante del descubrimiento le ordene a la Fiscalía que nos entregue esta documentación. En ese orden, su señoría, y dando respuesta a su pregunta inicial,
debe decir esta defensa que aún nos encontramos en fase de descubrimiento. Aún la Fiscalía no ha resuelto todas nuestras observaciones. De manera concreta, tenemos unos elementos que la Fiscalía tiene en su poder y no nos ha entregado, por lo cual, señoría, no puede entender esta defensa que se ha satisfecho sus derechos, de manera concreta el derecho constitucional a conocer todos los elementos materiales probatorios, pues se ha incumplido con esta carga por parte de la Fiscalía. Señor. Gracias. Doctor, y frente a la enunciación que obra en el listado del escrito de acusación, ¿el descubrimiento fue completo? Sobre eso va a ser la claridad, su señoría, también, porque dependiendo de lo que la Fiscalía responda, se hará una solicitud concreta en fase de oposición. Y es que se hace mención a cómo se obtuvieron los elementos, y es precisamente a través de estos videos que obran en las declaraciones juradas. Luego no puedo entender cómo he descubierto todo cuando me falta la declaración que hace parte de esos elementos del anexo, señoría. Pero frente a la enunciación, al listado, ¿le falta algo? Debo decir que el descubrimiento con relación a las declaraciones juradas está incompleto, porque faltan los sitios. Frente a las declaraciones juradas. Muchas gracias. Le concedo el uso de la palabra a la señora fiscal. Primeramente, sobre la doctora Andrea del Pilar Botache, dice que el descubrimiento sí fue completo, pero que escucha que hubo un descubrimiento adicional del 2 de septiembre de 2022. Puede ser, y me lo aclara, señora fiscal, doctor, podemos dejar de compartir pantalla. Puede ser, señora fiscal, que se haya dado esa denominación, descubrimiento adicional, pero frente a lo que hayan pedido las partes. Estoy esperando que se deje de compartir pantalla para continuar. Gracias. Me aclara, señora fiscal, si ese descubrimiento del 2 de septiembre es un descubrimiento adicional para todos o solamente para quienes hayan pedido algo específico y se denominó descubrimiento adicional, pero que en realidad no sea descubrimiento adicional, señora fiscal. Su señoría, esta delegada debe indicar. Su cámara, doctora. Su señoría, esta delegada debe indicar que eso que se denominó descubrimiento adicional, que consta de 34 elementos, no es solamente para los defensores que solicitaron el descubrimiento, aclaraciones, digámoslo, al descubrimiento probatorio, sino que son unos elementos que incluso responde uno de ellos a lo enunciado en el escrito de acusación, que es la respuesta a una orden de trabajo. Yo tenía entendido, porque no, en este momento no tengo asistente porque lo designaron que está encargado en el Cauca, que él había realizado el descubrimiento de esos 34 elementos a todos los defensores. Hasta ahora conozco que 3 de los defensores han manifestado que no les hicieron ese descubrimiento de esos elementos. No sé si al doctor Juan Sebastián Rondón se lo hicieron o no. Me gustaría, doctor, conocer de una vez si esos elementos le llegaron. Sí, doctor Juan Sebastián, ¿usted recibió ese descubrimiento adicional del 2 de septiembre? Señoría, sí, señoría. Incluso entiendo que inicialmente el doctor Iván Jiménez es la persona que recibe el elemento, pero aclarando que estos son elementos novedosos que no hacían parte del escrito de acusación, señor. De tal suerte, su señoría, que yo, como lo indiqué, tenía entendido que el doctor Sergio Ardila le había hecho el descubrimiento probatorio a todos los señores defensores. No sé, no conozco si de pronto ese descubrimiento se haya hecho, porque no sé si la doctora Andrea, el doctor Raimundo y la doctora Jennifer hayan designado alguna persona adicional para que haya recibido las aclaraciones de
el descubrimiento probatorio y a estas personas de pronto se les haya hecho entrega de esa adición de estos elementos, pero sí debo dejar claridad en el sentido de que la Fiscalía requiere que todos los señores defensores tengan conocimiento de esos elementos. El doctor Raimundo Rafael sí recibió ese descubrimiento adicional del 2 de septiembre. No, su señoría. No, su señoría. Yo no lo recibo. Y también pues no tengo nadie delegado para cubrir la cita que convoque la Fiscalía. Yo directamente atiendo esas diligencias. Gracias, doctor. La doctora Jennifer Carolina, ¿tiene algún delegado para esa misión de recibir elementos o acudió usted directamente? Doctora Jennifer Carolina. La doctora Jennifer Carolina Hernández, ¿sí está conectada? Su señoría, disculpe, tengo un problema de conexión y me está sacando de la sala, pero ya pude lograr ingresar nuevamente. Le pregunto nuevamente si usted indicó que no tiene ese descubrimiento adicional del 2 de septiembre. ¿Usted tiene alguna persona que le haya colaborado con el recibo de esos elementos materiales o todo era directamente entre usted y la Fiscalía? Su señoría, yo personalmente en varias oportunidades fue la que me dirigí a la Fiscalía. Yo quisiera tener una claridad respecto de la delegada fiscal y es esa adición, porque esas 34 evidencias reposan. Quisiera saber si son distintas a las relacionadas en el escrito de acusación. El escrito de acusación relaciona 121 evidencias en un primer momento y luego hace una adición de 60 evidencias. Son adicionales a estas, ¿de cuántas se componen? Para saber, yo tengo una carpeta que me compartió el doctor Sergio, donde está el total de las evidencias, las 121 más las 60, y adicional, hay una carpeta adicional que inclusive tuvimos una confusión respecto de a dónde correspondían esos elementos. Quisiera saber y me aclare a qué corresponde ese descubrimiento del 2 de septiembre que están hablando para poderle decir si reposa dentro de los documentos que me fueron trasladados. Como ya lo indiqué, esos elementos no están en el documento inicial de la acusación ni de la adición de la acusación. Muy posiblemente, doctora, es el documento al que usted hace referencia que le compartió el doctor Sergio Ardila y sobre el cual ustedes tuvieron confusión. Son 34 elementos. Esos 34 elementos hacen parte de los elementos que obran en las carpetas que recibí, que no sé por qué razón en el momento de relacionarlos o escanearlos no quedaron incluidos. Perfecto. Tendría que comunicarse usted con su anterior asistente, doctora, para que le informe si el descubrimiento adicional se hizo para todos en el mismo correo o por separado. Señora fiscal. Sí, su señoría. Ya me voy a comunicar con él para establecer si envió un correo conjunto o fue individual. Perfecto. Y la segunda pregunta, doctora. Se indica que se recibieron declaraciones de fuente humana por la plataforma Zoom.
y que no obstante no han sido entregadas a pesar de los requerimientos que tiene que indicar. Su señoría, la Fiscalía no tiene ningún interés en ocultar elementos materiales probatorios e evidencia física. Prueba de ello es que yo dispuse que se entregara a la defensa los 34 elementos restantes que observé no habían sido escaneados. En lo que yo conocí, porque seguramente en un primer momento cuando el doctor me preguntó sobre, el doctor Jiménez creo que fue, sobre esos elementos de las entrevistas que reposaban en cadena de custodia, yo le indiqué que se ordenaría que se corriera traslado de esas entrevistas o que se tomara copia. Ya cuando verifiqué sobre el proceso de las diligencias, observé que esos elementos no aparecían en el documento digital que fue compartido en su momento por el señor fiscal que me antecedió. Sin embargo, lo que me han manifestado los señores investigadores es que esas entrevistas se realizaron por escrito, si bien hubo, digamos, una conexión virtual, en esas entrevistas no quedaron grabadas porque la fuente humana en un primer momento era reservada y pues era obvio que no podía grabarla para efectos de que quedara evidenciada quién era la fuente humana. Fue posteriormente que esta fuente humana se convirtió en agente encubierto de la Fiscalía. Sin embargo, sobre el tema y atendiendo a que, de acuerdo a lo que obra en estas diligencias, a las mismas fueron atendidas también por el doctor Daza. Debo preguntarle al doctor Daza para establecer si se ratifica el hecho de lo que manifiestan los señores investigadores, que por la razón que ya he expuesto no quedaron grabadas esas entrevistas y que lo que aconteció fue que hicieron o llenaron, digamos, el documento de la entrevista en un formato que ya viene con esas indicaciones o especificaciones y por ese motivo aparece en el contenido del documento que fue grabada la diligencia. Yo le explicaba ayer al delegado de la doctora Gloria Silva que si ellos abren la primera carpeta, que es el álbum fotográfico de todas las evidencias que fueron grabadas para efectos del descubrimiento digital, y está marcado como álbum fotográfico o evidencia. Ahí aparecen las fotos de absolutamente todos los elementos que están en la carpeta digital. Y en el primer elemento que aparece ahí, aparece un CD, que es el que están, creo yo, reclaman los señores defensores en relación con la entrevista del 22 de mayo del 2021, donde al abrir el documento número 1, ya por separado del álbum fotográfico, van a encontrar una entrevista que está contenida en ese CD que aparece en los elementos del álbum fotográfico. Y también le explicaba a la fuente que si ellos observan los elementos que fueron escaneados, que estaban en físico en la carpeta, la declaración de la fuente humana aparece en el nombre y los datos personales con XXXX. Pero ya en el momento de introducir el CD al almacén de evidencias, esa entrevista va con los datos reales de la persona que está rindiendo la entrevista y a esa grabación, digámoslo así,
o ese CD es el que hace referencia a la grabación, porque en ese documento sí aparecen absolutamente todos los datos de la fuente humana. Hoy testigo de la Fiscalía como agente encubierto. Entonces, esa es la aclaración que esta delegada tiene por hacer, pero sin embargo, eso no es óbice para que verifique con el doctor Daza cuál fue la situación presentada y si lo manifestado por los señores investigadores corresponde a lo que ellos están diciendo. Bueno, doctor, me indica usted, y le damos claridad a toda la audiencia, que las declaraciones que se recibieron por la plataforma Zoom no quedaron grabadas por seguridad. ¿Es así? Porque luego esta fuente humana no formal se convirtió en un agente encubierto de la Fiscalía. ¿Es así, doctora? Sí, señora, esa fue la información que yo recibí de los señores investigadores. Bueno, lo que existen son formatos de esas declaraciones, ¿sí? Efectivamente, sí, señorita. Declaraciones. Doctora, discúlpeme, la interrumpo. La doctora Jennifer Hernández se ha desconectado, me acaba de llamar. Estaba entrando y saliendo, pero ha tenido problemas de conexión y el computador me dice que lo está reiniciando porque no ha podido conectarse nuevamente, doctor. Esperamos entonces, me avisa Mónica. Sí, señor. Cuando esto pueda continuar.
Mónica, por favor, le pregunta a la doctora Jennifer si ella cuenta con medios tecnológicos adecuados, porque esa es una obligación de las partes para precisamente no interrumpir las audiencias. Doctora, estaba hablando justo con ella, me estaba diciendo Cosa que... distinta, permítame hablar. Cosa distinta es que se presente una falla en el fluido eléctrico, pues eso sí es algo que se sale de nuestras manos. Pero que a estas alturas pues no se cuente con medios adecuados de tecnología, pues no me parece. ¿Qué le indica la doctora? La doctora Jennifer me estaba indicando que ya le estaba prendiendo el computador, que estaba nuevamente descargando el programa en el celular porque ella estaba conectada a su computador y le había funcionado, pero que la había bloqueado, fue lo que me indicó. Doctora, disculpe, mientras se conecta la doctora Jennifer, quisiera hacerle un planteamiento. No sé si de pronto vamos a continuar todo el día con la audiencia o no. Sí, señora. Para efectos de indicar que fui citada a una audiencia de una verificación de preacuerdo con detenidos a las 10 de la mañana. Entonces, para la Fiscalía es importante, toda vez que ese preacuerdo se radicó desde el mes de mayo de este año y aún no se ha podido realizar esta diligencia. Por eso quisiera saber, doctora, si se va a continuar, pues para mirar qué posibilidades hay de que suspendiéramos a las 10 de la mañana mientras asisto a esa diligencia y volvernos a conectar. Doctora, usted me habla de un preacuerdo de otro proceso o algo que tenga que ver con este proceso, no me ha dado claridad. Su señoría, ese preacuerdo es de una ruptura de la unidad procesal de este proceso justamente, donde... Sí, doctora, porque si usted me habla de un preacuerdo, yo digo, pues esta fecha ya quedó señalada con todos, con la agenda en mano, entonces no se me puede interrumpir esta audiencia. Pero si usted me aclara desde un inicio que trata de este proceso, pues claro que se autoriza, pero hoy estamos convocados para todo el día. Fue uno de los ese preacuerdo con 2 procesados, doctora, que porque aquí inicialmente estaban 10. Sí, su señoría. Ese preacuerdo es con Daniela Pérez Gantiva y con el ciudadano Luis Alberto Simbaqueva Alfonso. Es una ruptura de la unidad procesal de estas diligencias y pues realmente el juzgado no previó consultar con los sujetos procesales, sino que señaló la fecha a motu propio. Incluso nos comunicaron esta mañana tanto a la representante, a la doctora representante del Ministerio Público, como a la representante de víctimas, y las tres pues quedamos como flop, ¿qué hacemos? Pero pues consideramos importante asistir a la audiencia para determinar qué va a pasar con eso. Doctora, es tan gentil, ¿qué juzgado tiene ese preacuerdo? ¿Por qué? Porque entre juzgados estamos respetando la agenda y doctora, ya le informo. A consultar con las partes, precisamente no estamos imponiendo fechas para que no se les cruce a los compañeros otras audiencias. ¿Qué juzgado tiene ese preacuerdo? Ya, doctora, ya le indico, porque es que es el juzgado 418 del circuito penal con función de conocimiento. Creo que es uno de los que funcionan como descongestión. El segundo transitorio, doctora. Es el segundo transitorio. Gracias. Bueno, ya se encuentra conectada la doctora Jennifer, o procedo a llamarla para ver qué está pasando, porque yo no voy a ver frustrada la audiencia. Doctora, no, me mandó el siguiente audio. Señora secretaria, déme un momentico, por favor. Ya está reiniciando el celular y ya me está descargando aquí en la aplicación nuevamente. Ese fue el audio que me mandó, doctora.
La doctora Jennifer está conectada. Sí, su señora, ya me puede comentar. Doctora Jennifer, sí le voy a pedir que me colabore con medios tecnológicos adecuados. Yo no puedo estar interrumpiendo una audiencia que porque, a manera de ejemplo, que porque se le descargó el celular o porque no le funciona el computador, porque esto es una audiencia compleja y yo requiero continuidad. ¿Ya podemos continuar? Sí, su señoría, realmente desconozco, nunca me había pasado, desconozco cuál será la falla técnica, tengo los medios tecnológicos adecuados y dispuestos para lo pertinente, pero desafortunadamente desconozco cuál sea el problema. Empezó a darme unos pantallazos de unos links como error de programa, no sé qué pasaría, y en el celular no me dejó realizar la conexión. Vamos a continuar. Sí. Gracias, doctora. La señora fiscal indicó pues que obviamente no quedaron grabadas esas declaraciones que se recibieron por la plataforma Zoom por razones de seguridad y en razón a que esta fuente no formal o estas fuentes no formales se convirtieron en agentes encubiertos de la fiscalía. La segunda pregunta para la señora fiscal es si esas entrevistas o declaraciones quedaron grabadas, consignadas en un formato y si ese formato sí le fue entregado a los señores defensores. Señoría, las entrevistas y declaraciones juradas quedaron consignadas en un formato escrito y todos le fueron descubiertos a la defensa. Bueno, ¿cómo se denomina el archivo para que los señores defensores puedan ubicarlo? Espera un segundito, ya abro acá el documento. En el documento donde están grabados 80 elementos digitales que al final trae software forense, el primer documento que no tiene número, con ese documento serían 81, es el álbum de elementos materiales probatorios de evidencia física. Y la evidencia de declaración jurada de fuente humana está la evidencia número 1. ¿Es posible que usted vaya compartiendo pantalla para que los doctores puedan también ubicarse? Porque un segundo, doctora. Está viendo documentos en el computador y eso les ayudaría mucho a los señores defensores. Un momentico. Por la cárcel Buen Pastor enciende la cámara. Los procesados de recuerdo que deben estar con el micrófono apagado y las cámaras encendidas. En efecto, también lo iba a indicar, los señores procesados que están privados de la libertad en establecimiento de reclusión y los que están en domiciliaria es para garantizar que están escuchando la audiencia, que deben estar siempre con cámara prendida y micrófono apagado. Compartir. Exacto, doctora. Así los puede ir guiando, señores. Ahí ya está la pantalla compartida. Sí, señora. Listo. Entonces, el elemento digital, que bueno, no sé con qué nombre estará grabado en cada uno de ellos, pero el envío pues está con R00080, 42, Fiscalía 42 especializada. El primer archivo es un álbum de elementos material probatorio y evidencia física. Entonces, en ese álbum de elementos material probatorio y evidencia física, al abrirlo, vamos a encontrar absolutamente todos los elementos con cadena de custodia y rótulo que fueron grabados en el archivo digital que se les hizo entrega. Aparecen los 80 y al final aparece un archivo Excel de lista de archivos HAS. En el primer documento que aparece en
este álbum fotográfico de los elementos materiales probatorios está el CD de la declaración jurada del 22 de mayo del 2021, que aparece como elemento número 1, y está la correspondiente cadena de custodia. Este elemento en el registro de continuidad o cadena de custodia aparece claramente que se trata de 2 folios de declaración jurada realizada a la fuente el 22 de mayo del 2021 en las instalaciones de la SIGIN MEDOC piso quinto, que está en un CD marca Princo con número P46 8191 80 62 71 211, color blanco, con declaración jurada realizada a la misma fuente. De tal suerte que ese CD es el CD al que están haciendo referencia en el escrito de acusación y el que dicen los defensores la fiscalía ha actuado de mala fe porque dicen no les descubrieron el CD. Entonces aquí, después de observar este álbum fotográfico, nos dirigimos a la evidencia número 1, que es la que corresponde al documento número 1 del álbum fotográfico, y al abrirlo observamos que es la declaración jurada de fuente humana. Entonces vamos a abrir este documento y ustedes van a observar que en la declaración jurada aparece como fecha de recepción, perdón, el 22 de mayo del 2021 a las 09:00 horas, y en este documento aparece el nombre de la persona que está rindiendo la declaración y los datos. Señor. Doctora, la interrumpo brevemente. Si ya abrió el documento, ya lo puedes cerrar. Listo. Porque en este momento no se puede ver por el despacho. Doctora, es solamente para hacer la claridad, por eso no doy el nombre ni nada, pero para que los señores defensores observen que en este documento aparece claramente el nombre de la fuente y los datos de ubicación. Entonces, eso para hacer el paralelo entre por qué motivo esa declaración o ese acto de investigación se encuentra grabado en ese CD, porque en el CD están claros los datos de la persona que estaba suministrando la información, mientras que el documento físico que hacía parte de la carpeta y que también se les entregó, no aparecen esos datos, sino que donde aparecen los datos de la persona está todo con XXXX. Bueno, muchas gracias, doctora. Hay un segundo cuestionamiento por parte del doctor Juan Sebastián Rondón. Dejamos de compartir. Se habló que no hace parte de la enunciación que obra en el descubrimiento del escrito de acusación, pero el doctor aclara que se está adelantando un interrogatorio y que ahí se están descubriendo más elementos materiales probatorios y que también necesitan tener acceso a esos elementos que tiene que indicar, doctora. Doctora, sí. Los elementos, ya dejé de compartir, sí. Sí, señora. Sí, los elementos, absolutamente todos los que contaba la fiscalía, digitales que se les descubrieron a la defensa en su totalidad en ese documento que acabo de presentar. Habían algunas inquietudes que se hicieron llegar por parte de algunos de los defensores respecto a documentos que no estaban, digamos, que no eran digitales, sino documentos escritos, como por ejemplo una documentación que había presentado alguna de las víctimas sobre un vehículo automotor,
que estaba en cadena de custodia, pidió que se sacara el elemento, se copiara se lo compartía absolutamente a todos los defensores, porque entendí que podía ser una, digamos, inquietud común para todos, así como los álbumes fotográficos que tampoco estaban en físico, en la carpeta, no habían sido fotocopiados porque estaban en el almacén de evidencias, y cada documento que yo observé que eventualmente no hacía parte del documento digital que se les entregó, inmediatamente lo observé, se lo descubrí a todos los defensores. Perfecto. Entiendo que vamos a suspender esta audiencia mientras la señora fiscal, la señora delegada del Ministerio Público y la apoderada de víctima de este MIDU se trasladan a la otra audiencia frente a los dos procesados que hacían parte inicial del escrito de acusación. Para que, por favor, doctora, se trasladan, pero para que no pase lo que ocurrió en la sesión de acusación, que yo aclaré que los señores privados de la libertad no se podían desconectar y sin embargo los dragoneantes se los llevaron. Esta vez pues les toca quedarse ahí. Les pido el favor a todas las personas privadas de la libertad. Yo voy a suspender grabación, pero ustedes por favor no se me retiren y van a mantener la cámara encendida para que Secretaría pueda verificar. Y suspendemos la audiencia mientras las tres doctoras se trasladan a la otra audiencia. Veo que hay una mano levantada. Por favor, rápidamente, doctores, es que no me alcanza a Su salir. señoría, qué pena. Yo levanté la mano. ¿Puedo ir al baño? Sí, claro que sí, pero lo que sí le voy a recomendar y pedir el favor es que no se dejen llevar por los dragoneantes. Por eso les estoy hablando directamente a ustedes. Pues de no dejarnos llevar, si ellos nos quieren llevar, nos llevan. No. Pero igual, de todas maneras, yo le digo a la Ustedes dragoneante. les tienen que decir que no están autorizados por el despacho. No es que si se los va a llevar, se los llevan. No están autorizados. La audiencia no Sí, se señora. termina. Sí, Bueno, señora. simplemente va a suspender grabación, pero ustedes se quedan, por favor, para que la señora fiscal, Ministerio Público y apoderada de este mismo se trasladen a la otra audiencia. Le ruego el favor que a través de la secretaría, doctora, me vaya indicando, señora fiscal, si ya se va a terminar, para que la señora secretaria también les vaya informando a los defensores cuando ya pueden reiniciar conexión. Señores procesados, por favor, no se me vayan a retirar las personas privadas de la libertad. Claro que pueden levantarse al baño, pero los que están en establecimientos de exclusión saben que no se pueden dejar llevar a celdas. Muchas gracias, nos desconectamos. Señora fiscal, quedo atenta que me vaya informando internamente a través de la secretaría. Gracias, su señoría. Perfecto, ok, gracias. Tenemos grabación 10 y 10. Gracias.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.